Gracias, doctor. Quería pedirle si por favor nos podría explicar a detalle la lámina de García Luna. Sí, por supuesto. La primera operación se detecta en el año 2008 y es la venta de Weinberg de un software a la Secretaría de Seguridad Pública. Software que después sigue siendo utilizado no por la Secretaría de Seguridad Pública, sino por una empresa particular, GLAC. Segundo caso es la generación en 2011 de una empresa en Panamá, y esta empresa en Panamá empieza a tener operaciones a partir de 2011 en la República Mexicana. Hay transferencias por 125 millones de pesos en esos años hacia Panamá. Esta empresa, Numbac, después, durante el siguiente sexenio, recibe recursos por parte de varias dependencias del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación, y después hay una triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna, que es GLAC. Creo que es importante destacar aquí que no solamente se trata de las triangulaciones de recursos a su empresa, sino que tenemos un elemento también importante, y es que hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna. Es decir, la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami? Además de la Secretaría de Gobernación, ¿cuáles son las otras dependencias federales? Bueno, está marcado ahí, hay una transferencia de TESOFE y hay también incluso del gobierno de la Ciudad de México, en la administración anterior. Doctor, ¿esto implica que ya no, esta indagatoria está vinculada al sexenio de Calderón o únicamente al sexenio de Peña Nieto? Están los dos sexenios, pero no tenemos ningún dato que digamos, corrobore que el expresidente Calderón haya estado relacionado o que el expresidente Peña Nieto hayan estado relacionados. Son solamente datos vinculados con dos secretarías, Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la Ciudad de México, y ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este momento. Lo importante es, uno, ya está denunciado, cumpliendo la instrucción del presidente, y dos, estamos informando también de acuerdo con la instrucción del presidente a la sociedad mexicana por conducto de ustedes de este caso importante que desde hace 2 meses, poco más de 2 meses, estaríamos trabajando de forma conjunta con agencias norteamericanas. Por último, en este caso nada más, el presidente había comentado que él no perseguiría a García Luna, pero vemos que la denuncia fue interpuesta el 24 de diciembre. Sí, el presidente no necesita perseguir a nadie. Cuenta con una enorme legitimidad democrática proveniente de su propia actividad política y de los votos depositados por la ciudadanía mexicana en las urnas. A diferencia de otros sexenios que requerían legitimarse a partir de un ejercicio de combate a determinadas personas, líderes sindicales, por ejemplo, pienso en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Salinas de Gortari, en el sexenio del presidente López Obrador no. Sin embargo, la posición que ha tenido el presidente ha sido de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, y que se presenten las denuncias ante la instancia competente. La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y es el órgano que tendrá que determinar si nuestra imputación resulta lo suficientemente sólida para llevarla ante los tribunales. Pero lo que nosotros queremos, atendiendo a la postura del presidente de la República, es muy claro: necesitamos mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sí, por favor. A ver, nada más aclarar algo. La denuncia de García Luna se presenta a partir de que se da a conocer el juicio que se inicia en Estados Unidos. A partir de ahí se aplica la unidad de inteligencia financiera, se encuentran estos datos y se presentan pruebas a la Fiscalía. Esta institución, la Fiscalía, que es autónoma, que es independiente, hace lo propio y abre una carpeta de investigación. Si nosotros no hubiésemos actuado, pues estaríamos
sirviendo de cómplices o encubridores. Y Santiago tiene la instrucción, como todos los servidores públicos encargados del combate a la corrupción, de presentar todos aquellos elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos con nada, entregar todo a la autoridad competente. Esto no es persecución, es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que limpiar de corrupción el gobierno y la Fiscalía va a hacer su trabajo. Santiago está cumpliendo con su responsabilidad muy bien, con mucha eficacia, y es, como aquí se mencionó, inédito que estos asuntos se ocultaban. ¿Cuánto tiempo pasó el caso de Odebrecht sin que se actuara? Y así muchos otros. En otros países, presidentes, funcionarios de alto nivel en la cárcel, y en México nada, absolutamente. Imperaba, reinaba la corrupción y la impunidad. Pero eso es también muy distinto, esta política, a utilizar al gobierno, al Estado, para perseguir adversarios, opositores. Es distinto completamente. Lo que queremos es que todos ayudemos a limpiar al país de corrupción, que sin duda fue por mucho tiempo el principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más que la deshonestidad de los gobernantes. Por la revolución, por la corrupción, se tronchó la revolución mexicana. Eso fue lo que más acabó con los ideales de la revolución mexicana, por la corrupción. Y el periodo neoliberal, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, su distintivo fue la corrupción, el bandidaje oficial. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción y lo estamos logrando. Y como también lo decía aquí Santiago, de manera muy acertada, lo principal es que haya voluntad política. Eso es lo principal. No creían los especialistas en eso. Y era además toda una simulación. El hacer seminarios sobre la corrupción, esto recientemente, organismos de la sociedad civil para combatir la corrupción, la subprocuraduría o fiscalía anticorrupción, al tiempo que no era delito grave la corrupción.
Es que es de veras increíble que en 25 años no se haya considerado delito grave la corrupción. ¿Y ustedes creen que fue de casualidad? Pues no, ajustaron el marco legal para no tener ningún problema. Yo recuerdo que las primeras reformas que se propusieron para el sector energético se establecía que los altos funcionarios públicos iban a contar con recursos para pagar fianzas en caso de que cometieran delitos, en caso de que cayeran en actos de corrupción. Se contemplaba en la ley que con dinero público se les podía pagar las fianzas. Esas eran las reformas a la Constitución, a las leyes en el periodo neoliberal. Entonces, sí es importante la voluntad política y lo que se ha hecho hay que reconocerle al Poder Legislativo la reforma para que la corrupción sea delito grave, reconocerle al Poder Judicial el esfuerzo que está haciendo para no permitir la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Cuándo se había visto que un ministro fuese separado por acusaciones de presuntos malos manejos financieros, económicos o por posibles hechos de corrupción? Entonces, sí, se está avanzando en esta materia, es importantísimo. Les puedo comentar, ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230,000 millones de pesos. 230,000 millones de pesos. O sea que con eso podemos tener asegurado el financiamiento para el año próximo del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo, de la creación de las sucursales que necesitamos del Banco de Bienestar para que la gente pueda cobrar sus apoyos, recibir sus beneficios sin tener que trasladarse 3 horas a una sucursal bancaria. Vamos a poder tener para financiar el sistema de Internet para todos. Esto se debe en mucho a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. Entonces, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que acabarla porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país. Y eso es lo que estamos demostrando.